Ayer veo. ¿Cómo empezó toda esta campaña? Cuando tú salías por primera vez, ¿qué te mintieron? ¿Cómo te sentías? Nosotros siempre tuvimos mucha confianza en lo que íbamos a hacer, porque sabíamos que la mayoría del pueblo uruguayo estaba, como siempre estuvo, por la justicia. Sabíamos que se cometieron durante la dictadura crímenes muy grandes y que eso la gente no lo iba a dejar pasar. Entonces salimos con mucha confianza y de alguna manera esa confianza recogió frutos, ¿no? La experiencia fue muy buena en lo que tiene que ver con la receptividad de la gente. Nunca encontramos, o muy pocas veces, encontramos puertas que se cerraran o encontramos respuestas negativas. Aquellos que no firmaban nos planteaban por qué no firmaban, por qué no estaban de acuerdo. En muchos casos, conversando con ellos, al final logramos una firma. Y otro fenómeno interesante es cómo poco a poco la gente fue de alguna manera perdiendo el miedo. Hubo mucha gente al comienzo que no se atrevía a firmar. Hubo una amenaza muy clara por parte del gobierno de que en caso de que las firmas se lograran y se lograra llevar ante la justicia a los responsables, podría venir otro golpe de Estado. Nosotros entendimos y tratamos de hacerle entender a la gente que no se podía vivir amenazado, que el golpe de Estado venía justamente si aquellos que habían cometido todos esos crímenes y todas esas arbitrariedades no eran juzgados, si tenían en sus manos la impunidad para seguir haciendo permanentemente lo que quisieran, si no había un freno para eso. Eso sí iba a constituir un peligro para la democracia misma y para todo el pueblo uruguayo. Con ese razonamiento tratamos de llegar a la gente y la gente lo entendió. Aún aquellos que al principio tuvieron miedo, después firmaron. Y en este momento tenemos 600.000 firmas y algo más que no están computadas, lo cual recién haciendo unas cuentas con los compañeros nos da más o menos unas 3.000 firmas por día, que contra lo que se dice a través de los medios gubernamentales es muy importante, es sumamente importante que para una población de 2.800.000 más o menos, haya 600.000 voluntades de justicia y de democracia real, de democracia verdadera, que solo la vamos a lograr a través de la justicia, ¿no? Lo que podríamos agregar, digamos que en ese aspecto, para el pueblo inglés representaría tratar de juntar alrededor de 15 millones de voluntades inglesas para plebiscitar una ley. La verdad que eso es importante que lo rescatemos y que ustedes hagan una comparación a lo que tiene que ver en cantidad de población. Otra amenaza que yo oí decir es que la gente podía perder su trabajo. Comentame un poco eso. Bueno, digamos que eso es un poco histórico, ¿no? Digamos, la gente evidentemente, hoy la fuente de trabajo está muy menguada en este país. Por otro lado, digamos, la experiencia de la represión durante el Pachecato y durante la dictadura, hace que se crearan las listas negras, hace que, digamos, fueran despedidos trabajadores en masa por simplemente, digamos, estar luchando por una reivindicación salarial. Y hoy en día, cuando la estabilidad laboral está muy menguada, claro, todo el mundo, digamos, ve que el único sustento y el único lugar donde está prendidito, ¿no, verdad?, su vivir, te tiene miedo de perderlo. Pero, por otro lado, hubo, por ejemplo, intenciones hasta de reglamentar de que todas estas firmas, digamos, como control, decía el aparato del Estado, pasaran por el Ministerio del Interior. Eso significa que iban a ir a parar a las manos de la policía por un posible fichaje o algo así. Evidentemente eso no prosperó, entonces dio más confianza al pueblo para continuar firmando, ¿no? Marta, ¿tú me puedes contar alguna anécdota linda, alguna gente que te recibió particularmente bien, una cosa que te pasó a ti durante este periodo? Bueno, sí, anécdotas lindas hubieron muchas, sobre todo en lo que hacía referencia a Malena, gente que al principio, justamente uno de los argumentos más manejados por la gente era el del miedo. Miedo a perder el trabajo, miedo a que lo ficharan. Y en ese tipo de experiencias, digamos, sobre todo en la gente que costó firmar, esas fueron las experiencias más lindas. Porque fue gente que poco a poco se fue dando cuenta de que acá la única forma de que la democracia sea real y verdadera es que todos aquellos que cometieron crímenes pasen por la justicia. Pero nosotros no estábamos pidiendo
castigo, no estamos pidiendo nada fuera de la democracia. Estamos pidiendo simplemente que todos aquellos que asesinaron, que violaron mujeres, que destituyeron miles de trabajadores, que secuestraron niños, simplemente tuvieran la misma obligación que todos de presentarse ante la justicia. Eso es lo que reclamamos. Y en ese sentido hubo mucha gente que al principio presentaba dudas, tenía miedo, no dudas en cuanto a la importancia de hacer justicia, sino miedo a todo lo demás, que fueron 14 años de represión. Y en ese sentido sí hubo muchas experiencias lindas. Bueno, el gobierno plantea que hay que ser generosos con los militares que cometieron crímenes porque se ha sido generoso con los subversivos. ¿Qué Bueno, yo no puedo, es decir, yo estuve presa durante todo el tiempo que duró la cárcel en el Uruguay, es decir, desde el 72 hasta el 85, y es un tema que rechazo totalmente, ¿no? Es decir, de ninguna manera nosotros podemos aceptar que nos equiparen a los que son delincuentes y los que han delinquido sobre derechos humanos. Pero esto no es una opinión intelectual mía, sino que las manifestaciones de todo el pueblo y el reclamo que se ha hecho por nuestra libertad está diciendo que nosotros, los que estuvimos presos, los que somos militantes sociales, somos militantes del pueblo, reconocidos por el pueblo. El resto son delincuentes. Entonces nosotros no podemos aceptar poner en un pie de igualdad lo que hemos hecho nosotros y lo que han hecho ellos. Los demás argumentos me parecen secundarios, es decir, el hecho de que hayamos estado tantos años presos y hayamos comparecido ante la justicia, esos serían otro tipo de argumentos, pero el esencial es el que a nosotros nos ha reconocido y nos ha reclamado el pueblo como sus militantes, y en ese sentido no hay comparación posible. ¿Qué fue tu crimen exactamente? Ninguno. Yo soy militante política de una organización del pueblo que en este momento se llama Partido por la Victoria del Pueblo. En aquel momento tenía otro nombre, era otra composición, pero ese tipo de militancia la tuvimos todos en este país. No hay crimen. Bueno, hay una experiencia sobre todo que es simpática y a la vez es una linda experiencia. Y es al principio de la campaña, uno de los modos de juntar firmas no solamente fue recolectar puerta a puerta, sino poner puestos fijos, mesas. Estábamos unos cuantos compañeros en esa mesa y en eso pasa un patrullero. El primer comentario fue, ¿qué hacemos? Teníamos mucho miedo en el sentido de que ya habían pasado algunas cosas, como por ejemplo robo de papeletas a compañeros que estaban en las mesas. Pero en ese momento el patrullero para frente a la mesa, bajan, se acercan a la mesa, estábamos todos muy asustados y nos presentan la credencial. Ellos también venían a firmar. El argumento que manejaron, y creo que es de muchos patrulleros y muchos militares que también han firmado el referéndum, es que ellos quieren que se haga justicia porque no quieren que los igualen a todos. O sea, ellos sienten que hay algunos que cometieron delitos y deben ser juzgados por esos delitos y otros no. Entonces ese fue el argumento que manejaron. Fue una muy buena experiencia. Vengan.
¿La vi? Bien grande, bien allá la de Mario. Ah, cambiaba al lado del fuego. Ah, bueno, está ahí arriba el fuego, sí. ¿Y la carne? Sin mirar la cámara. Señor vecino, hoy se hace presente la Comisión Nacional Pro Referéndum para que usted tenga la oportunidad de sumarse a esta campaña nacional y popular de reafirmación democrática. Hoy todos los uruguayos sabemos que habrá justicia y habrá democracia porque habrá referéndum. Sume su firma a las 600.000. Ay, no voy a firmar, de las primeras. ¿Por qué? Porque en carne propia me dolió todo a mí. ¿Qué pasó? Y estuvo con él, mi yerno pobre, en libertad. Como para no firmar. Cambiar así local. Sí. Espera. Tenés esta acá. Pasen por los costados. Qué antisocial, me pone el paraguas, me pone la cara. Buena.